Ahora entramos en una parte importante también, que yo le puse celebrando Purim, o celebrando nuestra suerte. Tomé esta palabra suerte, que no debe ser parte de nosotros. Sabemos que nuestra suerte se llama Dios, ¿cierto? Nuestro destino, todo lo que es nuestro favor, nuestra prosperidad, tiene un nombre, no es suerte, no es el azar. Esta palabra viene de pur, que significa suerte, porque Amán determinó exterminar a los judíos. Y él usaba un dado, y se usaba en ese tiempo, un dado para echar suerte, para saber qué fecha y qué mes iba a ocurrir ese día del exterminio judío. Entonces, la palabra en el hebreo se adopta como pur, pero se le agrega el im, que significa suertes. Entonces, celebrando las suertes o celebrando nuestra suerte, una suerte colectiva. Es un poco la explicación. Ahora, hermanos, es importante que nosotros tengamos este principio hoy. Yo sé que va a ser muy importante para usted. Leemos 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Qué hicieron ellos? Un día de banquete y de regocijo, ¿cierto? Se juntaron. Vemos que esto es como un día festivo, ¿cierto? Como un día festivo. Pero para que pensemos, no necesita responderme, pero yo le voy a hacer algunas preguntitas, no tan difíciles como la semana pasada, pero, por ejemplo, ¿qué es más fácil recordar, lo bueno o lo malo? Lo malo. Recordar lo malo parece que es más fácil, ¿sí? ¿Por qué será? No sé si usted se lo ha preguntado, pero siempre recordamos más las cosas malas que las cosas buenas. A veces cuando evaluamos eventos, cuando evaluamos programas, generalmente nos vamos a lo que no resultó, lo que no funcionó, lo que estuvo mal. Por ejemplo, el terremoto. ¿Cuántos recuerdan el terremoto 27F? 27F. Yo estoy seguro, hermano, que usted se acuerda de ese día. Recuerda exactamente dónde estaba y en qué estaba. Ya. ¿Qué sintió? No sé si usted... Muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué sintió? Al principio confianza, tranquilidad, pero después ya no tanto, ¿cierto? Y se fue alargando y se fue intensificando, etcétera. ¿Qué sintió? ¿Qué ocurrió en su casa? Usted sabe qué ocurrió en su casa. ¿Qué se cayó? ¿Qué se quebró? ¿Qué... Usted también recuerda cómo reaccionó la familia, ¿cierto? ¿Quién arrancó primero? ¿Quién hizo tal, dijo tal cosa, etcétera? ¿Por qué? Porque eso es parte de nosotros. ¿Qué perdió usted ese día, cierto? Yo estoy seguro que no le perdió el miedo a los terremotos, pero sí perdió alguna cosa. Alguna cosa que se quebró, que se cayó. ¿Qué trató de proteger en ese día? Estaba toda la familia en su casa y usted está seguro de que usted sabía quiénes estaban y quiénes no estaban, ¿cierto? Porque también había un tema ahí de comunicación, que siempre, después de un movimiento telúrico así tan fuerte como el 7.9 de la escala de Richter, que eso es demasiado, viene todo el deseo de comunicarnos con el miembro de la familia que no está en la casa. Ese día no estaba la Camila, se había ido a una pijamada con unos hijos de pastores y como a las 4:30 nos llamó por teléfono
y nos preguntó si estábamos bien. Le dijimos, sí, estamos bien, no te preocupes. Y no pasó nada. No, nada. Le dije, mira, parece que hubo un temblor porque hay gente en la calle, pero nosotros estamos bien. Entonces ella con eso fue suficiente. Le dijimos al día siguiente, vente a la hora que tú puedas, no te preocupes, estamos bien. Le dijimos eso. Pero también ahí nos aseguramos de que ella estaba bien. Hermanos, ¿cree usted que los cristianos, esta es una pregunta para que la reflexionemos, ¿cree usted que los cristianos tenemos mejor manejo del dolor que de la alegría? ¿Qué manejamos mejor? ¿Las circunstancias adversas, los problemas, las pruebas, las necesidades, las vicisitudes de la vida? ¿O manejamos mejor el momento bueno, el momento de la alegría, de la celebración, del gozo, del regocijo? Parece ser que los cristianos tienen la tendencia también a manejarse mejor en las circunstancias adversas. Están más tomaditos del Señor, desarrollan más su fe. Tal vez duran más el dicho ese que dice, ¿cómo estás? Bien, pero ya se me va a pasar. ¿Lo escuchaba? Y eso la gente lo incorpora como un estilo, como una filosofía de vida. Pero manejamos mejor, porque la alegría, ¿cómo la manejamos? A veces con culpabilidad, con remordimiento, no sabemos si esto será de Dios. Una actitud de decir, ay, ¿cuánto durará? ¿Cierto? Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero tenemos esa actitud, ¿cierto? A manejarnos mejor en el área del dolor que en el área del gozo. Como actitud nuestra, ¿cree usted que estamos siempre esperando lo peor o lo mejor? ¿Para qué nos predisponemos? ¿Para lo mejor o para lo peor? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿El vaso medio vacío o el vaso medio lleno? Eso es una actitud, ¿cierto? Pero hay gente que siempre está preparada para lo peor. Por ejemplo, cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Necesito hablar una palabra contigo. Ay, ¿cierto? ¿Qué será? Y uno empieza a conversar, a recordar, a pensar. Sobre todo cuando el jefe le dice, necesito hablar una palabra contigo. Ay, ¿cierto? Ay, ay. ¿Por qué no pensar lo bueno? ¿Por qué no esperar lo mejor? ¿Por qué siempre esperar lo malo? Pregunta, ¿será que necesitamos hacer algo para disfrutar el vivir en la esfera de la gracia? ¿Qué tendríamos que hacer para tener una actitud de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros? Para disfrutar de su gracia, de su misericordia. ¿Qué necesitaríamos cambiar? Es buena pregunta, por supuesto. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos reeducarnos? ¿Necesitamos saber incorporar la palabra en nuestra vida, pero en nuestra vida cotidiana? Porque a veces los conceptos, los versículos, los textos los manejamos y muy de memoria, pero de que ahí eso realmente sea parte de nuestro sistema de vida. ¿Necesitaremos educarnos para tomar la vida abundante que el Señor ha venido a darnos? Porque el Señor, yo creo que es fiel, ¿cierto? Y Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero resulta que yo en mi cotidianidad no estoy disfrutando a plenitud esa vida abundante que Él me prometió. ¿Qué está pasando? ¿Está fallando Dios o estoy fallando yo? Y ahí está el asunto. ¿Será que el vivir en este mundo de alguna manera nos contagia en nuestra forma de ser? Parece ser que este mundo está en una atmósfera espiritual demasiado terrible, tétrica, negativa, donde no hay esperanza, no hay fe. Hermanos, las noticias generalmente no son buenas. Son pocas las noticias buenas. Los dueños de vehículos, yo sé que están esperando cada día
la noticia de que van a seguir bajando los combustibles, ¿cierto? Pero usted no sabe las repercusiones mundiales en la economía que esta baja del petróleo va a implicarnos. Disfrutamos de esto previo, ¿cierto? Que nos favorece. Pero por otro lado también se está desplomando el cobre. Por otro lado, uno dice, voy a ir a otro lugar donde no ocurran estas cosas. Pero, por ejemplo, en Europa ahora está lleno de operaciones antiterroristas. Todos los sistemas de seguridad se han, digamos, llegado a su punto, intensificado. Todo va cambiando. La gente espera este tipo de atentados. La gente percibe que hay algo que está como esperando oportunidades para manifestarse. Pero nosotros seguiremos en esa misma actitud o eso nos contagia y nos lleva también a tener una actitud de aislarnos, de desconectarnos, para que esto no tome dominio en nuestro modo de vivir. ¿Andamos a la defensiva? ¿O somos personas que estamos abiertos de querer ser un aporte que diga, sabes, también se puede vivir de esta otra forma? ¿Piensa usted que esta forma natural de ser, yo lo asumo como naturalidad, ¿cierto?, tiene que ver con que estamos más aferrados al pasado que mirando al futuro? ¿Piensa usted que esta actitud de no disfrutar de la vida abundante tiene que ver con que estamos más conectados con el pasado que mirando el futuro que el Señor nos ofrece? De alguna manera también es posible que esto nos afecte, porque somos personas. Nuestra personalidad la construimos en base a las experiencias. Hay un factor de carácter, hay un factor de ADN, ¿cierto?, el temperamento, pero también hay un tema de medio ambiente donde nos hemos desarrollado, donde hemos crecido. Hay una influencia externa, ¿cierto?, que tiene mucho que ver con nuestra forma de ser. Tiene mucho que ver con las actitudes que yo tengo. Y eso también es relevante. Esta fiesta nos va a enseñar, hermanos, a cambiar eso. Cuando nosotros estamos aferrados al pasado, cuando nuestra vida está siempre enfocada en el pasado, la vida deja de ser divertida, deja de ser atractiva. Como que el pasado marca una pauta de cómo será el presente y el futuro. Y inconscientemente excluimos a Dios de lo que Dios puede hacer. Porque estamos predeterminados, estamos predispuestos a que si fue así en el pasado, también tiene que ser así en el presente y en el futuro. Las cosas que nos producen melancolía, y esta palabra yo sé que la conocemos un poco, pero busqué una definición de melancolía y dice, es el estado anímico caracterizado por una tristeza vaga. Estado anímico caracterizado por una tristeza vaga, profunda y permanente, propio de la psicosis maníaco-depresiva. También se define como abatimiento. Entonces, la melancolía. ¿Qué nos pone melancólicos? ¿Cómo yo estoy conectado con el pasado para que afecte mi futuro? El hermano Swindoll dice que hay 4 cosas que afectan nuestra vida futura, que tienen que ver en cómo estamos nosotros conectados con el pasado. Y él dice, número 1, recordar personas. Recordar personas. Personas que nos dañaron, por ejemplo. Personas que marcaron nuestra vida para dañarnos. Personas a quienes nosotros también dañamos y que no reparamos nunca ese daño. Recordar personas en relaciones malas.
relaciones difíciles, agresiones, relaciones tristes o relaciones frustrantes. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido frustración por algo que no funcionó con alguien. Relaciones infructíferas, habernos embarcado en una relación, pero que eso no trajo fruto, no llegó a buen puerto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro presente queda afectado. Siempre esos nombres, siempre esas personas están allí presentes. Y eso lamentablemente afecta nuestra personalidad y afecta también nuestra disposición hacia el futuro. ¿Querrá Dios que nos quedemos pegados en eso? Yo creo que no. También recordar acontecimientos. Recordar, por ejemplo, nosotros recordamos los terremotos, ¿cierto? Somos buenos para recordar los terremotos. Yo por lo menos recuerdo el del 7 de marzo del año 63. Muy niño, pero lo recuerdo bien. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Recuerdo el terremoto de marzo del 85. También recuerdo ese terremoto. Y también fue fuerte. En el 63 era muy niño. En el 85 estábamos predicando en la calle. Entonces eso me dio como una valentía. Porque estaba ahí colgado del grupo grande, ¿cierto? Éramos como 25 hermanos, pero llegamos a la iglesia como 100, porque se fue sumando gente a la pasada. Pero recordamos acontecimientos, recordamos inundaciones, lluvias, con fechas. Como que siempre medimos nuestra vida por estos hechos. Por lo tanto, tendemos a una perspectiva temerosa y una actitud negativa. Recordar circunstancias también. Recordamos personas, recordamos acontecimientos, recordamos circunstancias. Recordar conversaciones, por ejemplo. Recordar palabras que usted recibió, que escuchó, que le dijeron. Recordar situaciones difíciles. A veces uno como que lo olvida, no sé si a usted le pasa, pero de repente un perfume, un olor, y le trajo el recuerdo automáticamente. Un sabor, una canción, le conectó inmediatamente con algo de su pasado. Recordar conflictos. ¿Cuánto hemos vivido situaciones de conflictos difíciles? Recordar quiebre de relaciones. Recordar confrontaciones violentas. Recordar injusticias que hemos sufrido, que hemos vivido. Recordar periodos, por ejemplo, de desempleo. Yo no sé cuántos han estado sin trabajo alguna vez. ¿Qué se siente? Es difícil. Uno mira eso y como que eso a uno lo predispone a cómo comportarse en el ámbito laboral, ¿cierto? Recordar situaciones de pobreza, de necesidad. Hay personas que recuerdan eso y se emocionan y lloran. Estas se transforman en anclas que nos privan del gozo que podemos disfrutar en el presente y para el futuro. El recordar eso. Porque ¿cómo lo recuerdo? Generalmente acompañado también de emociones. Y son cosas que no cuesta mucho reproducir literalmente. Hay gente que recuerda los gestos, recuerda el énfasis, recuerda las palabras exactas. Es decir, todo eso no es que la persona tenga buena memoria, sino que eso le afectó tanto que quedó grabado, registrado.
Y eso se transforma en algo que es una carga. Es parte del equipaje que tiene que llevar cada día. Y cada día tiene que lidiar con eso para dejarlo, acomodarlo, reubicarlo, porque eso no puede estar atándome las manos para hacer mi vida. Pero sé que en algún momento yo tengo que sacarme ese equipaje, pero al día siguiente nuevamente me lo pongo y sigo cargando esa cuestión. También recordar decisiones del pasado, decisiones equivocadas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos lamentado por decisiones equivocadas? O decisiones costosas, alto riesgo, decisiones imprudentes, decisiones apresuradas. ¿Cuánto nos hemos embarcado apresuradamente en algo y después nos hemos dado cuenta y nos lamentamos y nos volvemos a lamentar? Y cada vez que nos acordamos viene nuevamente el lamento. Decisiones de no haber ido más allá. Decisiones de ir demasiado lejos en algo, como lo conversábamos el domingo pasado. Decisiones equivocadas de no arriesgar en el momento de la oportunidad. Vino la oportunidad, no tomé la decisión y la perdí. Y se fue, y se fue, y se fue y no volvió más. Cuando ese momento era el momento de mi vida, tal vez. Y eso nos lleva a un estado de perturbación emocional. Y lo más terrible, hermanos, es que el enemigo de nuestras almas le gusta amargarnos la vida con los fracasos, con los errores, con las decepciones y con los desastres. ¡Wow! ¡Qué terrible! La palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, nos enseña algo interesante. Era la política del apóstol Pablo, Filipenses 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Cuando él habla de una cosa, habla de una decisión importante. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Se acuerda que una vez hablábamos de la diferencia entre el parabrisas y el espejo retrovisor? Importante. El parabrisas es lo que nos permite mirar hacia adelante y es mucho más grande que el retrovisor. Porque no podemos estar enfocados toda la vida mirando por el retrovisor lo que pasó. El apóstol Pablo dice: olvidando lo que queda atrás, extendiéndome. O sea, yo olvido y eso me permite extenderme. Si yo no olvidara, no me podría extender. Es como una secuencia. Primero el olvido, la actitud de olvidarlo. Y luego de eso yo me extiendo a lo que está delante. Es decir, todo el campo, ¿cierto? Todas las oportunidades, todo lo que Dios tiene para mí, yo lo puedo encontrar, lo puedo conocer, lo puedo tomar. Y extendiéndome a lo que está delante, dice: prosigo. Eso es un proceso continuo, proseguir, mantenerme siguiendo, avanzando. Prosigo a la meta. Dice: el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir a la meta. Entonces hay un asunto. El pasado, olvido, ¿cierto? Y eso me lleva a extenderme a lo que está delante,
prosiguiendo, ¿cierto?, a lo que Dios va poniendo en mi camino para llegar finalmente a la meta que Dios tiene para mí. Recordemos, los judíos cambiaron ese día 13 del mes de Adar. Amán había echado la suerte sobre ellos. Él hizo, ¿cómo le hacen los que tiran los dados? Hacen así. Hasta que de repente, ¿cierto? Con maestría, con esa habilidad del jugador expectante. Eso había hecho Amán para ponerle fecha al exterminio de los judíos. Echó la suerte. Pero la intervención de Esther, ¿cierto?, arriesgando su vida, arriesgando su posición, se la juega por su pueblo. Luego de eso, la intervención del mismo rey a favor de la causa de los judíos. Pero nosotros vemos más allá que fue la intervención de Dios y todo cambió. Todo cambió. Gloria a Dios. ¿Qué nos enseña Purim? Esta es una fiesta importante. Esta fiesta se celebra todos los años en los judíos. ¿Qué nos enseña? La suerte se echó sobre los judíos, pero hermanos, ¿esto terminó con los judíos? ¿Murieron los judíos? No, no murieron, ¿cierto? Al contrario, ellos tienen un cambio de suerte, gloria a Dios, tan grande, que ocurrió al contrario. Vivieron, tomaron victoria, se hicieron fuertes. Todo eso, hermanos, ocurrió. Ese momento se convirtió ese día en un momento crucial que les hizo encontrar la vida verdadera. Si usted piensa todo lo que duró esta trayectoria de varios meses, esta sentencia, para que definitivamente cambiaran absolutamente las circunstancias y sean ahora ellos los que tienen la oportunidad de defenderse, de organizarse, de tomar el control de la situación. Quiero compartir algo que puede interesarles. Dice, este es un testimonio, dice, el evangelista Vance Havner escribió en el ocaso de su vida un librito titulado La caída de la tarde, en el que cuenta la inolvidable historia de un pueblito de Alabama, donde el principal medio de vida era el cultivo del algodón. Un año que parecía ser una cosecha récord, el gorgojo invadió la plantación, acabó con la cosecha y destruyó la economía de esa pequeña población. Imagínense lo que es vivir de esa cosecha, tener la expectativa de que ese año sería la mejor cosecha, pero sin embargo aparece este insecto. ¿Insecto es? Y un bicho, sí, un bicho. Dicen los granjeros de ese pueblo, sin embargo, gente ingeniosa, laboriosa, no aceptaron simplemente cruzarse de brazos, como a veces hacemos con las cosas que nos ocurren. No quisieron echarse a llorar. Uno de ellos tuvo la idea de cultivar maní en vez de algodón. Entre paréntesis, a los gorgojos no les gusta el maní. Otro decidió plantar otras clases de cultivo y otros hicieron lo mismo. Al poco tiempo, grandes cosechas de maní y de otros productos contribuyeron a reponer la economía de ese pueblo.
Es interesante que después el pueblo se llamó Enterprise, Alabama. ¿Y sabe lo que hicieron? Le hicieron un monumento al gorgojo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Sabemos eso. Para el cristiano, aún las experiencias del gorgojo pueden ayudarnos. A veces caemos en la rutina monótona. Como monótona es la cosecha del algodón año tras año. Entonces Dios envía gorgojos a nuestra propia vida. Wow. Dios nos saca de nuestra rutina y tenemos que encontrar nuevas formas de vivir. Los reveses económicos, las grandes aflicciones, las enfermedades físicas, la pérdida de posición. ¿Cuántos han sido llevados por los problemas a ser mejores labradores, a producir mucho mejor fruto de sus almas? Lo mejor nos ha sucedido a algunos de nosotros, lo mejor que nos ha sucedido a algunos de nosotros es la llegada de nuestro gorgojo, aunque no nos guste. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Estos hombres de Alabama celebraron esto. ¿Se da cuenta que hay una actitud diferente? Celebrar, ¿cierto? Lo que fue una pérdida, lo que fue tal vez muchas horas de trabajo, mucha inversión, se transformó en ellos en una oportunidad. Y dijeron, esto lo vamos a celebrar. Ay, el problema es cuando nos quedamos pegados. Hermanos, y yo he conocido mucha gente pegada al pasado. Y por eso vivimos lamentándonos, en vez de hacer como lo hicieron estos judíos, de una celebración de Purim. No construimos nuestro propio Purim, nuestro plan de celebración. Porque Dios espera que nosotros tengamos una reacción frente a eso. Si estábamos condenados pero eso no resultó, sino que Dios cambió las circunstancias. Nosotros tenemos que celebrar eso. Hermanos, y esto puede ser un proceso, puede ser algo de un momento. Pero nosotros tenemos que celebrar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que ponerle fecha, tenemos que enfatizarlo. ¿Estamos todavía pegados en el lamento y en el dolor? A veces hay personas, hermanos, que son definitivamente personas con esa tendencia a la depresión y a la amargura porque están conectados con el dolor. Entonces, ¿está usted siendo dominado por la tristeza cuando recuerda su quebrantamiento, su sufrimiento, su dolor, su vicisitud, su necesidad? Este libro de Esther es un libro interesante. Yo creo que hemos encontrado cosas y principios bastante buenos en esto. Dios nos ha dado su palabra, no solo para enseñarnos fechas e historia de estas personas, sino que Dios quiere enseñarnos también principios que están en su palabra para nosotros. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros reconstruyamos nuestras vidas. Dios espera que nosotros nos replanteemos la situación, que hagamos un alto, que marquemos un hito, que cancelemos eso que nos afectaba, eso que nos amargaba, eso que nos entristecía, eso que nos predisponía a lo peor en nuestro futuro, porque eso se termina. Nosotros tenemos que tener la actitud de marcar el tiempo en que Dios aparece en nuestra vida, cambiando nuestra suerte.
cuál era la tendencia, hacia dónde íbamos con la vida que llevábamos. Pero Dios aparece en nuestra vida y Él cambia nuestro destino. Él cambia nuestro futuro. Y eso nosotros tenemos que celebrarlo. Tenemos que tener la actitud de decir, Señor, tú apareciste en este instante de mi vida, en esta fecha, algo cambió aquí, por lo tanto yo esto para atrás no debo permitir que me siga afectando. Yo no puedo seguir atrapado por esos sentimientos. No puedo seguir conectado con esos lazos sentimentales que en realidad me predisponen negativamente a lo que tú tienes para mí. Tiene que ser así. Leí hace muchos años un libro, Cocori se llamaba, un libro de cuentos, que se trataba de un cazador de monos en la selva. Y este cazador de monos hacía lo siguiente: tomaba un coco, lo vaciaba, ponía comida para monos, pero le hacía una perforación pequeña. Entonces el mono metía la mano y cuando la cerraba no podía sacarla. Y era la oportunidad que este cazador tenía para atrapar al mono. Porque el mono, cuando cerraba la mano, quedaba trabada. Hermano, a veces somos así nosotros. Lamentable, perdemos lo mejor por no soltar lo que nos cuesta la vida. Y literalmente, hermano, nos cuesta la vida estar atrapados por los recuerdos de nuestro triste pasado. Nos cuesta la vida que Dios nos tiene como futuro. Nos cuesta la vida disfrutar lo que Él tiene para nosotros. Lamentablemente, hermanos, tenemos esa tendencia humana a quedarnos pegados a eso de pobrecito yo, ¿cierto? Pero Dios ya nos tuvo compasión, ya nos tuvo misericordia, ya nos amó y Él sigue compadeciéndose de nosotros, Él sigue teniendo misericordia y sigue amándonos. Y eso va a seguir siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que desconectar, cortar este lazo sentimental con las cosas que nos dañaron. Las personas, las circunstancias, ¿cierto? Las malas decisiones, todo eso tenemos que dejarlo fuera. Tengo otro. El Día de Acción de Gracias. Yo siempre quise saber cómo se originó el Día de Acción de Gracias. En los Estados Unidos, usted sabe que los americanos compran un gran pavo, ¿cierto? Y se juntan como familia a celebrar el Día de Acción de Gracias. Dice la celebración del Día de Acción de Gracias: el primer Día de Acción de Gracias en el Nuevo Mundo. Dice, después de soportar la severidad del invierno, los primeros colonos decidieron tener una fiesta para celebrar su supervivencia y darle gracias a Dios por su protección y provisión a través de esos difíciles meses transcurridos. Fue una celebración espontánea de alabanza. Fue el Purim de los antepasados estadounidenses. Dios había cambiado sus penurias, su dolor y su tristeza en gratitud, en salud y en alegría. La primera fiesta de Acción de Gracias se convirtió oficialmente cuando el gobernador de Massachusetts lo declaró así. Ahora, esta inspiración también dice que años antes, la exactitud histórica nos dice que los primeros en celebrar el Día de Acción de Gracias en el Nuevo Mundo fue un grupo de colonos españoles cuando llegaron al Río Grande, a un lugar muy próximo a lo que hoy es la ciudad de El Paso, Texas, el 30 de abril del año 1598. Esto es 23 años antes de que se celebrara en Plymouth Rock, Massachusetts, el Día de Acción de Gracias. La razón de aquella celebración fue la gratitud a Dios,
que sintieron esos españoles porque Dios les permitió llegar con vida a las márgenes del río después de pensar que morirían de hambre y sed en el extenso desierto de Chihuahua. Esta celebración hispana de Acción de Gracias es un hecho histórico bien documentado. Ahí está, hermanos. ¿Qué hago yo con mi pasado? ¿Sigo dejando que me domine? ¿O yo marco un hito y hago una celebración para decir, Señor, tú apareciste en mi vida, tú me cambiaste, tú me salvaste, tú me diste vida, tú me prosperaste, tú me cuidaste? ¿Cómo celebrarlo? Porque yo sé ya que podemos estar de acuerdo. Dice el versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, juntándote con los que amas, júntate con los que amas, o júntate con los que conocieron o compartieron tu experiencia, o que vivieron la misma experiencia. Celebra también, y aquí usted puede anotar, puede celebrar reposando. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, reposaron. Es decir, apagaron los motores, ¿cierto?, de la fábrica, estacionaron y guardaron sus vehículos, reposaron. No trabajaron, descansaron, para darle a ese momento el realce que se necesitaba. Tercero, hicieron un banquete, es decir, una comida especial, una comida diferente, algo mejorado, ¿cierto? Y lo cuarto que encontramos en este versículo es que expresaron su gozo. Dice, día de banquete y de regocijo, es decir, una alegría manifiesta. Comenzó a haber música en todas las casas de los judíos. Celebración. En el versículo 9 dice, celebra alegrándote. Hay que cambiar, ¿cierto?, la actitud. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban las villas, dice Muro, dice a los 14 del mes de Adar, el día de alegría. Y también día de banquete. También día de regocijo. Y aquí se añade un elemento distinto. Dice, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos. Es decir, celebra compartiendo con tus vecinos, siendo generoso. Me he dado cuenta, hermano, de que hay una conexión muy grande entre el gozo y la alegría y la generosidad. Hay una conexión grande. Una persona alegre es una persona que es generosa, espontáneamente. Estando bien su espíritu, su alma, ¿cierto?, en la parte afectiva, no tiene problemas para desprenderse de lo material. Y ellos lo hacían enviando porciones a sus vecinos. En el versículo 20 dice, celebra estableciéndolo formalmente. ¿Qué dice el versículo 20? Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero y cercanos y distantes. Versículo 21, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 cada año. Celébralo estableciéndolo formalmente. Escríbelo, ordénalo, establece una fecha, celébralo cada año. Número 8, celebra con gratitud a Dios. Versículo 22. Dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos.
Tú lo celebras porque ese día Dios te dio paz de tus enemigos. También dice, además, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría. Entonces, con gratitud a Dios, porque Él te dio alegría y cambió tu tristeza. También dice que en esta gratitud a Dios, dice, y de luto en día bueno. El luto, Dios lo cambió en un día bueno. Mi mamá, yo he tratado de entenderla, pero mi mamá dice mi día triste es el día 1 de abril. Porque ese es el día en que ella quedó viuda. Bueno, es el día en que ella quedó viuda y es el día que nosotros quedamos sin papá. Pero siempre tratamos de llamarla ese día, porque nuevamente aparece como la sombra, ¿cierto? De lo que todas esas emociones vividas, y yo estoy hablándole, hermanos, del año 67. 77, 87, 97, 2007, 45 años. Pero mi mamá todavía tiene el día triste, el 1 de abril. ¡Qué terrible! Nosotros debemos celebrar la misericordia de Dios. Es el día en que Dios nos dio paz de nuestros enemigos, es el día que Dios cambió nuestra tristeza en alegría, es el día en que Dios cambió el luto por un día bueno. Yo no sé si hay algún corazón enlutado todavía, pero hermanos, yo creo que Dios nos está invitando en esta mañana a que nosotros cambiemos nuestra actitud frente a aquellas situaciones dolorosas que nos marcaron tal vez, pero que ya no deben marcarnos. No deben marcarnos. Dice, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Es decir, celébralo compartiendo con los que tienen necesidad. Aquí se añade otro elemento, no solamente enviar porciones a los vecinos, sino que también dice dádivas a los pobres. Se dice que la fiesta de Purim, cada judío que la celebra tiene que hacerle un regalo, una dádiva a por lo menos 2 pobres, 2 familias pobres. Cada judío, a 2 familias pobres. Aparte de compartir con los vecinos, enviar estas porciones, aparte de celebrarlo con los que aman, ese día se lee el libro de Esther. Y se lee completo o por lo menos las partes relevantes que enfatizan lo que en esa ocasión ocurrió. El versículo 23 nos dice, celebra logrando que sea una costumbre. Una costumbre. Dice, y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. El propósito de Mardoqueo es perpetuar esta celebración. Nosotros también, si algo marcó nuestra vida y si algo nosotros celebramos, tenemos que hacerlo con la actitud de que las futuras generaciones también lo continúen. Versículo 24 dice, celebra teniendo clara la historia. Teniendo clara la historia. Que la celebración no se desperfile, no se salga del propósito. Yo me he dado cuenta de que hoy día hay celebraciones que ya no están tan apegadas a su origen. ¿Qué fue lo que inspiró esa celebración? Y podemos tener varios ejemplos. Pero aquí está dando los argumentos. ¿Por qué celebrar Purim? Porque Amán, dice, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado suerte, para consumirlos y acabar con ellos.
El versículo 25. Mas, cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. ¿Se da cuenta que el tema es mantener fielmente? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en los 21 de mayo, se hace aquí un acto cívico en la plaza Arturo Prat y viene banda de algunos colegios, están todas las autoridades y viene un oficial de la Marina y él hace lectura de una reseña histórica de lo que ocurrió el 21 de mayo. Entonces todos en ese momento, todos escuchamos lo que ocurrió el 21 de mayo de 1879 y se sigue recordando. Y esa fecha es un día feriado. Hermano, pero esto es lo público, ¿cierto? Pero ¿qué de lo personal nuestro? Eso es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, que no sigamos sujetos al pasado, sino que tengamos nuestro propio Purim de celebración de cómo cambió nuestro Dios, nuestra vida. Qué hermoso es. Dice el versículo 26, y por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Es decir, celebra, hermano, teniendo clara la historia. Número 12, versículo 27. Celebra con intención de traspasarlo a las nuevas generaciones. Dice, los judíos, versículo 27 y 28, establecieron y tomaron para sí sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Celebre. Hermano, dicen que los varones somos malos para las fechas. Y yo no voy a pedir que levante la mano al que se le ha olvidado el cumpleaños de su esposa o el aniversario de matrimonio. Pero es importante que usted establezca su propio Purim y se preocupe de hacerlo de acuerdo a estos pasos. Celebrarlo con la intención de traspasarlo con fidelidad a las nuevas generaciones. Dice el versículo 28, que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¿Qué más? Versículo 29. Celébralo, pero también ejerciendo autoridad para darle la relevancia que se merece. Y la reina Ester, dice, hija de Abijail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Es decir, cuando usted toma la iniciativa de esta celebración, asegúrese de ejercer la debida autoridad para darle la relevancia, porque no todos están tan conscientes de la importancia de la celebración. También celebra con el objetivo de disfrutar de paz. Si es una celebración, tiene que ser con la intención de que tú disfrutes un tiempo de estar en paz. Versículo 30 dice, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad. La
versión nueva, la nueva versión internacional, dice con el objetivo de buena voluntad y seguridad. Yo me imagino, hermanos, que cuando esto ocurrió, dijeron: esto es extraordinario. Esto no puede pasar así como así. Algo tenemos que hacer. Estuvimos a punto de morir, todos, de ser masacrados, aplastados en todas las provincias. Pero Dios cambió esto. No lo podemos nosotros dejar pasar. No podemos olvidarlo. No podemos permitir que las generaciones de nuestros descendientes sean ignorantes de lo que Dios hizo. ¿Se da cuenta de la trascendencia? Eso es lo que ellos quieren. Asegurarse de la relevancia que se merece. Asegurarse de que el objetivo es disfrutar de la paz. Que la celebración sea realmente algo que nos distienda de nuestras tensiones. También celebrar planificando todos los detalles, dice el versículo 31, para confirmar estos días de Purim en su tiempo señalado, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther, según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Dice, habla de tiempos señalados, habla de un orden que había establecido Mardoqueo, habla de lo que ellos tomaron sobre sí. Es decir, siempre hay detalles que no deben dejarse escapar. Y finalmente, versículo 32, celebrando, asumiéndolo como un mandamiento de Esther y de Mardoqueo en este caso, pero también de Dios como una expresión de gratitud. Esta fiesta no era una fiesta santa, porque las fiestas santas son las que Dios ordenó. Y usted puede tener las 7 fiestas de los judíos, ¿cierto? Las de las cosechas, de los tabernáculos, ¿cierto? Etcétera. Pero esta fiesta era iniciativa del propio pueblo de agradecer a Dios. No siempre, hermanos, nosotros vamos a estar celebrando lo que Dios nos ordena celebrar. Pero tiene que haber un momento de mi propia vida en que yo me doy cuenta de que mi destino habría sido totalmente diferente si Dios no hubiese intervenido. Puede ser algo general, como puede ser algo también muy, digamos, significativo para usted. Puede ser algo que de no haber una intervención divina, otro sería su situación, su realidad. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo tomar todas esas situaciones de mi pasado, las que yo les nombré, ¿cierto? Situaciones con personas, situaciones de acontecimientos, circunstancias y decisiones. Cuatro cosas que afectan mi vida. Anclado a personas, a acontecimientos, situaciones que yo viví, a circunstancias y a decisiones. Todo esto yo tengo que tomarlo y celebrarlo. ¿Se da cuenta? Dar vuelta a la página. Tengo la cicatriz, nunca lo olvidaré, pero ya no me duele.
ya no me afecta, ya no me domina, ya no tengo que revivir emocionalmente esto cuando lo recuerdo. Esa es la invitación de Esther a este pueblo. Hagamos el Purim. Es decir, esto tan triste para nosotros, celebrémoslo porque Dios intervino en nuestra vida. Entonces yo tomo todo esto y definitivamente lo cancelo como algo que a mí me afecta, como algo que me daña, y celebro a Dios como el monumento a los gorgojos que les permitió plantar maní y otras cosas más, donde Dios les dijo, parafraseando tal vez, si yo no envío un gorgojo a tu vida, nunca vas a desarrollar el potencial en otras áreas que tú nunca has probado. Y Dios nos invita a eso, hermanos, a disfrutar la vida abundantemente, a no tener la predisposición negativa a que todo puede ser malo, sino por el contrario, a decir, Señor, yo tengo la mejor actitud frente a mi futuro, porque ya mi futuro no depende solo de mí, también depende de ti. Tú puedes intervenir en él, porque tú nunca pierdes el control de mi vida, no pierdes el control de las circunstancias que a mí me ocurren. El hermano Nelson estuvo sin trabajo 5 meses, un buen trabajo, con un muy buen sueldo. El hermano Nelson se mantuvo siempre. No sé si ustedes se dieron cuenta que el hermano estaba sin trabajo, porque él tuvo una correcta actitud frente a esto. Después del Año Nuevo, todo cambió. Fue citado a una entrevista donde prácticamente le van a pagar el mismo sueldo, un muy buen sueldo, con la diferencia en que él no va a viajar 1 hora y media para llegar a su trabajo, sino que solo 15 minutos. Hermano, y así, tal vez hay muchos testimonios más. Todo depende de mí. Que yo haga un monumento, una celebración, cuando Dios interviene en mi vida. Y esto, mantenerlo, celebrarlo y ser fiel para transmitirlo también a mis hijos, a mis nietos, las generaciones que vengan. Porque este Dios es un Dios que está por sobre las generaciones. Es un Dios fiel siempre. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, porque tu deseo no es enseñarnos fechas ni historia, sino por el contrario, Señor. Tú quieres enseñarnos principios. Tú quieres decirnos, Señor, invitarnos a dar vuelta a la página en aquellas cosas tristes que tal vez alguna vez ocurrieron en nosotros. Tú quieres enseñarnos, Señor, e invitarnos a confiar en ti, a descansar en ti, a creer que tú jamás pierdas el control de lo que nos ocurre. Tú quieres, Señor, que soltemos aquellas cosas que pueden costarnos la vida. Que no seamos cazados, Señor, por el enemigo. Tú quieres, Señor, que tomemos aquellos gorgojos que aparecieron para hacernos sufrir por un momento, pero que fueron los que activaron nuestro potencial para diversificar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido en esta mañana. Bendice a tus hijos, Señor. Que en este día, Padre, haya una actitud de perdonar personas que nos dañaron, que nos marcaron, que nos provocaron situaciones tristes. En este día las soltamos. En este día, Señor, las liberamos en el nombre de Jesús.
Señor, no queremos seguir recordando acontecimientos tristes de nuestra vida. Muy por el contrario. No queremos que esas cosas nos condicionen. No queremos seguir recordando circunstancias difíciles, conflictos, confrontaciones, agresiones, momentos de pobreza. No queremos seguir recordando eso, Señor. Queremos darte la gloria y la alabanza a ti. No queremos seguir lamentándonos, Señor, por las malas decisiones, por las decisiones equivocadas, o por las decisiones imprudentes, o las decisiones costosas. No queremos seguir pegados ahí, Señor. Queremos olvidar lo que queda atrás para extendernos hacia adelante y proseguir al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús. Gracias te doy por tus hijos, Señor, que en esta mañana den vuelta a la página, porque hay una página en blanco que tú quieres escribir, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.